Cuando uno habla de la inflación, los problemas de la economía, tiende a centrarse en la gente a la que no puede llegar a fin de mes, la que no le alcanza el dinero, la que gana menos de un sueldo de pobreza o de indigencia, las personas que no tienen trabajo. Normalmente hablamos de eso, ¿no es cierto? Y hay un ítem del que se habla relativamente poco y para mí es igual de grave. En realidad, a ver, forma parte del mismo problema y la causa es siempre la misma, pero las consecuencias son graves y no le damos mucha bola. Que es el tema de la gente que para poder vivir tiene que trabajar mucho. Tiene que trabajar muchas horas, mucho tiempo, dedicarle casi toda la vida para poder llevar unos mangos un poco más de para vivir una vida digna, llamémosle. Fíjense ustedes cómo es. Como hay un montón de gente que no paga impuestos, los que pagan impuestos pagan más de lo que deberían pagar. Porque el Estado, ¿qué hace? Y bueno, compensa los que no pagan, cobrándole más a los que pagan. Muy simple. Una vez que vos entraste en el corral de los que pagan impuestos, hermano, fuiste, porque te van a esquilmar, te van a sacar hasta el último pellejo y ya no te podés correr porque ya estás ahí en la nómina. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si vos tenés un país que el 50% de la economía es en negro, y bueno, los que están en blanco están cagados. Con el tema este de las horas de trabajo pasa algo similar. Hay mucha gente en Argentina que no trabaja. Mucha gente. De más de lo que debería haber. No cumple el rol productivo que tiene que cumplir, o porque tiene un plan social y directamente no hace ninguna cosa, o porque tiene un sueldo en la nómina del Estado y no cumple ningún laburo. Son amigos de los políticos, parientes, qué sé yo, que a veces ni siquiera van a trabajar, muchas veces ni siquiera se presentan en el lugar. Entonces, todos los que trabajan más de lo que le correspondería. Quizá para tapar los huecos también de los que tapar los huecos de que sus sueldos son escasos por la gran cantidad de gente que cobra sin trabajar, entre otras cosas. Los sueldos son escasos por muchas razones, pero una de ellas es eso. Un taxista, por ejemplo, ¿no? Por decir, ¿cuántas horas por día tiene que manejar un taxi para llevar una plata digna a la casa? Para ganar 250 lucas. Sí, 12, 15 horas. Sí o mínimo sí. 10. Mínimo ¿No? 10. Sí, con 10 no sé si le alcanza. No. Pero ponele, mínimo. Yo creo que 12 o 14 horas, efectivamente. Sí. Para llevar 250, un 300, que más o menos sería un número hoy por hoy que le permite tampoco darse grandes lujos. Vivir con cierta dignidad, ¿no es cierto? El peón gana 6.000 por toda esa jornada, por día. O sea, gana menos. No llegaría incluso a ese número que estás diciendo vos. El peón de taxi. ¿Qué sería el un chofer. peón de taxi? Una es el dueño y la otra es el chofer. Por eso. Digo, pero como menos, un taxista tiene que laburar 14 horas por día y 6 días a la semana, mínimo. Sí, por no decirte todo. Y mínimo. Sí. Para poder juntar un mango que le permita vivir con relativa dignidad. Tampoco que le sobra. ¿A vos te parece puede laburar 14 horas por día? ¿No te queda tiempo para vivir? No. Si vos laburás 14 horas por día, 8 tenés que dormir, ya son 22, lo otro se te va entre que vas y venís a un lugar, Y si tenés que hacer trámite. Comida, no, ni hablar. Ni hablar. Entonces no vivís. Uh-huh. Y la mayoría de la gente en Argentina que trabaja tiene que hacer lo mismo, laburar 12, 14 horas por día. ¿Cuántos trabajos tenemos nosotros? Ninguno de nosotros tiene un solo trabajo. Ninguno. Yo 3. No. El mago es el único. Sí. Pero el mago es Otra categoría. es otro, sí, otro level. Otra raza. Otra level. raza distinta. Distinta. Pero acá, ¿cuántos trabajos tenés? 3. 3. Yo tengo 4. ¿Cuántos tenés vos? 4. 3 trabajos. ¿Ves? Y no es que
saquen mi caso, no es que nos sobra, wow, que como el taxista, ¿o no? Sí, tal cual. Sí, ¿Eh? sí. Sí. Bueno, entonces, si la gente que labura para poder tener un sueldo medianamente digno, hasta ahí nomás, tiene que laburar todas 12, 14 horas por día, tener 2 o 3 laburos o en el mismo hacer todas las horas, no puede vivir. No vive. Entonces eso es durísimo para una sociedad. En Suecia llegaron a tener un ministro de tiempo libre, no sé si lo tendrán ahora, porque casualmente le sobraba tiempo a los suecos. Porque ¿de qué se trata? La vida se divide en tercios, decían ellos. Un tercio se trabaja, otro tercio se descansa y el otro tercio es para actividades recreativas, para actividades formativas, para leer, para estudiar algo, para tener, no sé, para vivir, para salir al parque, para ir a jugar un partido, algo. De eso se trata la vida. Así sería una vida relativamente lógica. Un tercio laburas, un tercio descansas y el otro tercio te recreas. Lo Eso normal, lo sano, ¿no? no existe acá. Acá tenés que, a la recreación ya le sacamos el tiempo ya hace rato. Sinceramente, yo mismo creo que un día a la semana que tengo 3 horitas para hacer algo que me gusta hacer. Que yo lo quiero hacer, que me divierte, qué cosa. Un día a la semana, 3 horas. Entonces, primero empecé a sacarle tiempo a la recreación. Ni hablar de estudios complementarios, de hacer un curso de algo, ya no te da ni la plata ni el tiempo. Y después le empecé a sacar laburo al sueño, al descanso. Le empecé a sacar tiempo al descanso. Sí. Lo cual te hace peor todavía. Entonces, en vez de dormir 8 horas, después dormir 7, después 6, después 5. Y hay un montón de gente que duerme 5 horas por día. Y es tremendo eso. Tremendo. El cuerpo te pasa factura. Más tarde o más temprano. Y eso es algo que no vemos cuando hacemos los análisis de la economía argentina, habitualmente. Es un daño enorme. Enorme que se produce a la calidad de vida de las personas. Porque vamos a suponer que todos tuviéramos laburo en el país, que no hubiera desocupación y que tampoco hubiera pobreza, que todos ganáramos un dinero suficiente para vivir. Pero si para ganarlo necesitas laburar 14 horas, tampoco estarías viviendo. Tal cual. Claro. Es insano. Tal cual. Sí. No es lógico en los tiempos que vivimos ahora. No es lo que pasa en los países desarrollados. Entonces, mirá la distancia que nos separa de ser un país medianamente apetecible. Estamos muy lejos de ello, por múltiples razones. Entre ellos este tema, que lo quería traer a colación a propósito de que, no sé, ayer salió una conversación entre compañeros de laburo y todos les pasaba lo mismo. Claro. Y yo pensaba en el taxi, porque es la referencia de siempre, digamos. Tengo que manejar 14 horas para llevar una plata. Mira, acá dice... Salgo de noche y vuelvo de noche para ver qué hacer. Un buen sueldo me lo retiene ganancia. Ejemplo, sábado, domingo y feriado se paga aparte, remunerativo, pero de 5 días me queda en el bolsillo. Bueno, no esa es otra. Sí, bueno. La de ganancias. Bueno. Pero ayer subió el mínimo imponible, Alberto. ¿Vio? Firmó el decreto para ganancia. Que lo anunció con... Que lo anunció con bombos y con platillos. bombos y platillos. Bueno, ahí tenés. Estás con